Y comenzamos este segundo bloque con esta pregunta que habíamos dejado flotando para que me vayan diciendo cuál es el pensamiento que tiene cada uno con respecto a esta cuarentena, si realmente ha servido hasta el momento o no sirvió de nada. Doctor, ¿usted qué piensa? Para mí, lo que hizo el gobierno nacional, tomó una medida que fue muy oportuna, ¿me entendés? O sea, muy oportuna, diferente a lo que fue Italia, a lo que fue España o Estados Unidos. Con esta medida logró disminuir que el virus se propague, mandándonos a nosotros, cada uno a su casa. Vemos ahora que en el país o en la misma provincia de Córdoba tenemos áreas rojas y áreas blancas. Las áreas rojas justamente donde están los infectados activos, ¿cierto? Y las áreas blancas, como nosotros, donde, gracias a Dios, en 40 días no tenemos ningún infectado. Yo creo que ya se comprobó que acá en Deza hay áreas blancas y hace 40 días yo creo que no hay ningún caso autóctono. Si podríamos llegar a tenerlo, puede ser que venga de regiones como Villa María, Río Cuarto, ¿me entendés? Que todavía son considerados áreas rojas. Yo creo que con el tema de la parte económica ya se podría ir intentando una flexibilizar un poquito más esto para poder llegar a trabajar con determinadas pautas, pautas de salud, como por ejemplo es el distanciamiento, el lavado de manos, bueno, la cadetería y todo lo que sería el trabajo en forma activa y en forma pasiva online, ¿cierto? No vendría mal, yo creo que de a poco ir liberando. Si vos liberás de golpe, va a ser incontrolable, ¿me entendés? Y ahí pueden ocurrir los casos de contagio. Como que la gente le va a dar más ganas de salir cuando digan, bueno, ya está liberado todo. Exacto. Salimos todos al mismo tiempo. Claro, para mí tiene que ser una liberación gradual, ¿me entendés? Abrir mediodía, a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no haya contagios. Y bueno, en cuanto a la barrera que han hecho acá, que es la toma de temperatura, eso ayudó mucho y justamente a que no venga gente de otra provincia sin la documentación adecuada, digamos, de por qué viene a General Deza, ¿me entendés? Entonces, sin ningún tipo de control tampoco, si tienen temperatura. Ayudó muchísimo. Pero sí, como dice Claudio, el tema de la economía hay que ir reactivándola de a poco, ¿cierto? Hay cosas que, como dijo Claudio, que están en jaque, es cierto, y bueno, yo creo que todo el mundo en este momento necesita trabajar, es una realidad, ¿sí? Cuando uno no trabaja, se enferma de otro lado, ¿cierto? Empieza la ansiedad, la angustia, el mal estado general, qué le das de comer a tus hijos, y bueno, uno no puede vivir del subsidio, yo creo que quiere vivir trabajando, ¿cierto? Claro que sí. Así que bueno, estos 40 días fueron correctos. Bien. Y bueno, me parece que sí, que se va a liberar de a poco. De a poco. Claudio, ¿cuál es tu mirada de acuerdo a esta cuarentena? ¿Sirvió? ¿No sirvió? Bien, yo soy de tres miradas más estrictas. A ver. La cuarentena estuvo excelentemente implementada, pero el motivo es el principal, que fue esto. Primero, no tenían ni idea de con qué se encontraban. El gobierno no tenía ni información de cómo estaba el país. Creo que no tenía ni supervisada la cantidad de personas que venían del exterior y ni siquiera habían sido monitoreadas. No hablemos de test, porque hasta el día de hoy no se hacen, ¿sí? No tenían la infraestructura coordinada y no tenían los test para hacerlos. Por lo tanto, ante semejante carencia, excelente la medida. ¿Sí? Yo hubiese tomado exactamente las mismas medidas si fuese presidente, es decir, tengo esto, no sé qué carajo está pasando acá, ¿qué hago? Pongo cuarentena. Che, ¿cómo estamos coordinados con los sanatorios? No sabemos.
Entonces, ¿qué mejor poner una cuarentena? Fantástica la idea. Che, ¿cuántos test podemos hacer por día? No tenemos ninguno. Y bueno, hagamos cuarentena, porque es la única manera que si tenemos un caso lo vamos a aislar. Después empezaron la situación de decir, bueno, tenemos más o menos identificado dónde están las zonas de riesgos, habrá algunos que se nos escapan. El doctor me va a saber decir por qué tenemos una tasa de mortalidad superior a los otros países, y posiblemente, no sé si es por la falta de test que se hicieron, de que había gente que estuvo con la enfermedad y ni nos enteramos, no sé, me gustaría que también... Con respecto a la mortalidad, tiene que ver mucho el estado en que está esa persona de salud. Se sabe justamente que afecta a las personas mayor de 65 años en adelante. También se sabe, como dijimos, la persona que tiene diabetes, es hipertenso, con cardiopatías, problemas pulmonares crónicos, por ejemplo, está inmunodeprimido, algún tipo de cáncer. Justamente es ahí donde provoca tanta letalidad, ¿me entendés? Eso se sabe ahora, antes no se sabía. Las embarazadas también, justamente yo trabajo con embarazadas, tienen riesgo justamente. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es exactamente el mismo que una persona que no esté embarazada, pero el producto, la concepción, todo virus va a atacar en algún momento al feto y puede provocarle daños, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque el feto se desarrolla en el segundo, tercer mes, se van desarrollando todos los órganos y puede provocar mutaciones y alteraciones en esos órganos. Y esa supuesta idea de la temperatura, o sea, del clima, ¿nos beneficiaba o no tenía absolutamente nada que ver? Porque se habló tanto y se decía que Europa estaba en una situación más crítica. Es que los coronavirus, generalmente, se habla de que las infecciones son en otoño y en invierno, pero dice que también lo podés agarrar en cualquier momento del año, primavera o verano. Yo creo que a nosotros nos favoreció que ya tuvimos a China, vimos lo que pasó en Italia, lo que pasó en España y vemos lo que está pasando en Estados Unidos. Doctor, ¿hay algún plan de salud establecido ya o el plan es nos quedamos en casa, nos guardamos? Te vuelvo a repetir, como no hay vacuna en este momento, ante todo es la prevención. ¿Qué sería? La higiene, la distancia, el lavado de manos, el barbijo, que me parece excelente, el distanciamiento. Entonces, ante todo es la prevención, ese es el plan de salud. ¿Se están preparando? Sí, se están preparando. Nosotros acá en General Deza nos hemos preparado. Ya estamos preparados como si llegara lo peor en este momento. Hemos hecho con el servicio de emergencia, la clínica privada, el hospital y bueno, la clínica nuestra, nos hemos alineado y hemos hecho un esquema de trabajo. Estamos todos alineados. El que manda es el hospital, el hospital, que es la autoridad en este momento. Nosotros colaboramos con ellos y bueno, es lo que va de General Deza, sí, hay una metodología de trabajo, hay pautas ya formadas, pero como te dije, no hay tratamiento de que esto, no hay medicación hasta el momento. Todas las medicaciones que existen son pruebas, como los antivirales, los retrovirales que se están usando, la hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina, y hay otros medicamentos como vacunas, pero que están en distintas fases de estudio. En prueba. Sí. Así que bueno, lo único que nos queda hacer en este momento es el tratamiento correcto, que sería el tratamiento sintomáticos, ¿sí? Sí. Que de acuerdo al paciente o se queda en casa infectado, sí, o ya empieza a tener alteraciones en lo que pasa en la parte respiratoria, insuficiencia respiratoria, en ese caso se interna, ¿sí? Bien. Y ahí se ve si el paciente se queda
acá en General Deza o se lo deriva. manda a un tercer nivel. Lo más probable es que se lo derive a un Bien. tercer nivel. Doctor, ¿qué pasa si yo estoy en casa, me empiezo a sentir mal? Bueno, creo que son los síntomas de coronavirus, tengo tos, tengo fiebre, me falta el aire. ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿Voy al hospital? ¿Llamo por teléfono? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tenés que hacer, bueno, es llamar por teléfono al 107. Bien. O al 40 50 507, que es el hospital. Ahí hay una persona que está entrenada. Bien. Es una enfermera que te va a atender y hay un médico. Entonces, te va a hacer un cuestionario, una serie de preguntas, y si hace falta, te va a citar a un consultorio de fiebre. Bien. Te va a decir, a tal hora, estate ahí, en ese consultorio de fiebre. El médico se viste de tal manera que es como si fuera la luna. ¿Está? ¿Por qué? Para cuidar al médico. Claro, para ¿sí? protegerse. Para sí. cuidar al médico. Te va a pedir que lleves barbijo. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí te va a revisar. Se te puede hacer el test, que es el hisopado nasal, faríngeo. Existen otros test, que son los test en sangre, que miden anticuerpos. Bien. Están esos test, pero el que se usa acá es de antígenos, entonces no anticuerpos, es los hisopados. Es el más correcto de todos. Bien. ¿Sí? Y ahí en 2 o 3 días vas a saber si tenés coronavirus o no. Mientras Bien. tanto, tengo que cumplir con todas las medidas de Exacto. seguridad. Estar en tu casa, se te van a dar antitérmicos, como Sí. por ejemplo el tafirol, Sí. paracetamol, ibuprofeno, hidratarte mucho, hacer reposo, consumir mucho líquido, eso es lo esencial. Si estás muy mal, por supuesto, se te va a llamar todos los días por teléfono, Bien, ¿sí? bien. Se va a hacer un monitoreo, digamos, cada 12 horas para ver cómo estás vos. Bien. ¿Sí? Y si ya entras con problemas respiratorios, te falta el aire, bueno, ya tenés que ingresar al hospital, ¿sí? Bien. Volver al consultorio de fiebre, se te revisa y ahí vemos si hace falta otra medida de tratamiento. Doctor, ¿cuántas camas de internación hay aquí en General Deza? Bueno, mira, contás con 18 camas en el hospital, Sí. más hay 15 camas en el hospital, 18 en el hogar de ancianos. Los ancianos fueron llevados a otro lugar. Sí. ¿Por qué? Porque justamente a ellos tenemos Porque que son de cuidar. riesgo, sí. ¿sí? Tenemos Sí. que cuidar. Estaban divididos, el hospital y el asilo de ancianos está dividido por un pasillo, una puerta. ¿Sí? Basta que uno se meta, Sin querer, sí. sin querer, lo Sí. podemos contagiar a los ancianos. Y entonces fueron mudados a otro lugar. Bien. Tenemos las 18 camas del asilo de ancianos, más unas 15 camas del hospital. ¿Sí? Eso es para gente infectada. ¿Sí? Acá va a ser gente infectada que necesita ser monitorizada, como te dije, que haya médicos. Bien. En el peor de los casos, estamos hablando en Sí, el peor de los sí, casos. sí. El que necesita respirador, una cosa así, ya tiene que ir a tercer nivel, Río Cuarto. No hay una terapia intensiva en General Deza, no hay No respiradores. tenemos respirador Bien. en este momento. Bien. Hay gente que sí puede saber en General Deza cómo manejar un respirador, ¿me entendés? Pero no tenemos terapia intensiva. Claro. Eso es fundamental. Entonces, no podemos manejar ese nivel De complejidad. de complejidad. Bien, bien. Hacemos una breve pausa y bueno, cuando volvamos en el próximo bloque quiero que Claudio me diga cómo vamos a hacer para enfrentar la recesión económica. ¿Les parece? Hacemos una pausa, ya volvemos.